desaparecidos durante la última dictadura y recuperaron su libertad después de bastante tiempo de estar. No es fácil charlarlo delante de tanta gente, ¿sí? Es bastante complejo, entonces por eso les pido que si quieren preguntar, pueden preguntar, pero presten atención, ¿sí? Bueno, Lucy fue maestra, es maestra, era maestra en San Luis en los 70, ahora les va a contar, trabajaba en una escuela en el campo, en una escuela rural, y el vikingo andaba de paseo en los 70 por Misiones, otra provincia muy alejada una de la otra, y también sufrió una historia similar. Ahora vamos a ver qué nos quiere contar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en mi caso, digamos, puedo decir particular porque me pasó a mí, pero... Un poquito más cerca al micrófono. Porque me gustaría haber sido el único, pero no fui el único de todo lo que viví. Más o menos la edad de ustedes, y me fui de viaje con 3 amigos más, éramos 4, a Posadas, Misiones, de mochilero. Estábamos en un río, bañándonos, nada más, ¿no? O sea, no teníamos... era el mayor de 17, había un chico también de 17, otro de 16 y otro de 14. De política tenemos poca participación, nada más que pensaba como un chico como lo que éramos, adolescentes. Estábamos en un río y sin más viene un policía, un hombre vestido con uniforme, con un arma en la mano, nos saca del río y nos lleva a un destacamento. Y bueno, ahí nos tuvieron detenidos aproximadamente 40 días, ¿no? Sí. Bueno, yo no estaba de mochilera, a pesar que fui mochilera, pero no estaba de mochilera ni me estaba bañando. ¿Saben ustedes lo que son los mochileros? Ah, los que van con la mochila a dedo o alguna parte viajando en colectivo. Que van de vacaciones, lejos, en lo más general. Ahora mucho eso no se puede hacer por la inseguridad y demás, pero en esa época era muy, muy habitual. Yo soy maestra, era maestra en el momento de mi detención de una escuela albergue al sur de la provincia de San Luis, casi límite con La Pampa. Es una zona muy árida, muy llena de cardos rusos, que son unos yuyos con espinas, que corren muy, muy fuerte. No teníamos luz, usábamos velas y un solo sol de noche que tenían como unas camisas que siempre se rompían. El agua la sacábamos de un jagüel que estaba bastante lejos y la escuela era de cartón corrugado. Ahí vivíamos con más o menos unos 30 pibes, hijos de puesteros, que son las personas que están en los límites de los grandes campos cuidándolos. Ellos vivían con nosotros todo el año. O sea que nos levantábamos, comíamos, dormíamos juntos, arriba de unos cueros de ovejas, y ahí me fueron a buscar. Las causas son muchas, es probable que nunca las sepamos, porque como ahora a veces detienen a chicos por portación de cara, porque son morochos, porque tienen tatuaje, porque usan un aro. Pero en ese momento se llevaba a todo el mundo. Por supuesto que no son recuerdos gratos. Yo tardé 38 años en poder hablar de esto. Y ahora trato de hablar cuando puedo y donde puedo, y sobre todo priorizo que sea ante estudiantes, porque realmente lo que se combatía en ese momento era una educación que fuera liberadora, que nos permitiera pensar
que nos permitiera ser ciudadanos críticos. A mí siempre me decían, sos una comunista que leyó demasiado. Eso trajo varios trastornos a muchísima gente, pero hubo otra como Jorge, que era un pibe de 17 años, mochilero, que se estaban bañando en un río, en un arroyo, y viene un loco con un arma y lo lleva. Y la impotencia, la impunidad, la falta de control, es como si ustedes ahora tomaran el colectivo y al bajar del colectivo abren una combi y se lo llevan. Y se convierten en NN, el tema es ese, porque ahora los papás, o los que somos papás o un adulto, puede ir a la justicia y pedir un habeas corpus y decir, ¿dónde está mi hijo? Ustedes han visto, iba vestido de tal forma, de tal otra, medía tanto. En ese momento desaparecíamos, no existíamos más. Yo no era ni Lucy, ni era maestra, ni tenía familia. Mi familia estuvo casi 2 meses y medio para enterarse de que yo estaba viva. Por supuesto que a mí me habían dicho que los habían asesinado a todos. O sea, el tema de la impunidad, de la falta de justicia, el tema de la educación, son pilares muy grandes para que ustedes siempre tengan en cuenta. Muchos compañeros no están vivos, no tienen el privilegio que tenemos nosotros de estar sentados mirándolos a la cara, o respirando, o estando al sol. Están muertos, están asesinados. La familia en muchísimos casos no ha encontrado ni siquiera los huesos para decir, acá tengo que llevar una flor. Y todavía, y esto lo deben tener muy fresco, con lo de el nieto de Estela de Carlotto que apareció ahora, faltan muchísimos nietos por encontrar. Acá en la conversación que estamos teniendo, se dice una frase que quizás porque uno lo lleva inscrito dentro de nosotros, decíamos que hoy en día hay inseguridad porque quizás un chico o alguien nos roba un teléfono, ¿no? Y antes se podía andar tranquilo. Si uno ve la cosa como es, la inseguridad de antes era mucho más peligrosa que la que tenemos hoy, porque era una inseguridad proporcionada por el Estado. El Estado era el que nos hacía insegura nuestra vida, inseguro de poder caminar libremente por la calle, inseguro de poder viajar en colectivo, porque uno viajaba en colectivo, nos hacían bajar, nos revisaban como delincuentes, y cuando nos quieren vender por televisión que hoy hay inseguridad, que vivimos en un estado de inseguridad, chicos, no tiene nada que ver con lo que era antes. Hoy se puede vivir tranquilo, hoy podemos pensar lo que queremos, decir lo que pensamos, y nadie nos va a tocar un pelo por hacer esas cosas. O sea, pensemos eso, cuando nos dicen que hay inseguridad hoy en día, antes era mucho peor, era inseguridad del Estado, y con esa no se podía combatir. Es muy llamativo también el tema de la música, el tema de las lecturas que teníamos. Ustedes ahora, si quieren, van y se compran un compact, un CD, o se bajan música de YouTube, o van en un celular y de repente lo llaman y suena a Calle 13, supongamos. Nadie se va a admirar, pero en ese momento había música que estaba absolutamente prohibida, música estúpida, como Palito Ortega cantando La felicidad, ja, 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 ja. El Principito, libros como El Principito. Ahora ustedes se pueden juntar al sol, tomar mate o tomar lo que quieran, 2, 3 chicos, y en ese momento había estado de sitio, entonces no se podía juntar 3 personas, 3 adolescentes.
A eso se refiere él cuando habla de la impunidad del Estado, cuando la inseguridad está proporcionada o viene del Estado, y no a lo mejor de alguien acá que pasa corriendo y nos roba, nos afana porque tiene hambre, o porque está enfermo, porque está drogado, o está alcoholizado. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Micaela. Ellen, no tengan vergüenza. No tienen que pasar. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? Bueno, sí, yo había dicho, el tiempo es estimado, ¿no? Ustedes preguntaron, ¿no? Sí, porque en un momento pasaban los días y no sabíamos bien si era de día, de noche, porque era un calabozo que no se veía la luz de afuera. Después por los sonidos de los pájaros, del ambiente, nos fuimos dando cuenta que era de día, que era de noche, y empezamos a hacer marquitas en la pared. 4 palitos y uno cruzado, ¿no? Que habrán visto en películas. Bueno, eso hacíamos nosotros. Y ahí, desde ahí más o menos contamos 40 días de haber estado adentro, ¿no? Yo estuve bastante más. Estuve más de 100 días. Un día vinieron, me avisaron que me daban una licencia. Así me dijeron, que me licenciaban. Y salí. Hasta el día de hoy no sé fehacientemente por qué entré ni por qué salí. Ahora con 60 años puedo darme cuenta que era bastante peligrosa en ese momento por mi forma de pensar, pero era nada más y nada menos que eso, era la forma de pensar. Ustedes piensen que en ese momento, ¿sí?, la dictadura es una forma de gobierno, ¿no? Hay un presidente que era Videla en principio, después fueron otros, pero en realidad todo el país está controlado por el ejército, por la marina, por la aeronáutica y por las distintas policías. Entonces, cada uno de esos personajes se sentía con la impunidad de hacer lo que quisiera. Muchos compañeros entraron porque sí, porque a alguien se les ocurrió marcarlos, y también salieron porque esos tipos se creían todopoderosos. Ellos tenían el poder de decidir quién entra y a dónde va y cuándo sale y por qué sale. ¿Se entiende? ¿Vos querías preguntar algo? Si les daban de comer. Sí, a la mañana nos llamaban así amablemente, nos daban un desayuno con tostadas. Al mediodía, a mí que me gusta el cabrito, un flor de plato de cabrito. No, chicos. Yo llegué a pesar 30 kilos. Nada. Y no está mal lo que vos preguntaste, porque es correcto. Porque algo tan primordial como la comida, como el higienizarse, yo todo el tiempo que estuve detenida nunca me pude bañar, por supuesto. No tenía ni crema de enjuague, ni shampoo, ni nada. La comida, cuando me daban, muchas veces a los gritos pidiendo agua, alcanzaban el agua, y cuando yo iba a tomar desesperada la sacaban. Ese era el trato. ¿Dónde dormían? Yo estuve todo el tiempo con esposas en las muñecas y en los tobillos. Después enflaquecí tanto que las esposas se me salían solas, no las podían achicar más. La mayoría del tiempo estuve desnuda,
haciéndome todas las necesidades encima. Al principio todo era, bueno, todo el tiempo dormía en el suelo. El último tiempo en un calabozo que tenía 1 metro por 1 metro. Era el piso solo, no tenía ventanas, tenía una puerta ciega que era de madera. Yo cuando estaba muy mal golpeaba de adentro y durante mucho tiempo tuve todo el cuerpo con las marcas de las picaduras de las ratas. Por lo general los calabozos son de cemento y a veces tienen los catres, las camas serían de cemento mismo o de metal, y en muy pocos casos hay colchones. Ni había ni hay, Ojalá nunca estén detenidos ni siquiera 10 minutos en una comisaría, porque el maltrato sigue siendo bastante similar a aquello. Y con respecto a como decía Lucy, ir al baño, por ejemplo, te ponían un balde ahí al lado como mucho, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Si les hacían hacer algo. Sí, trabajo forzado, esas cosas no. Tener el tiempo ocioso también es muy fuerte. Estar todo el tiempo sentado, esperando, es muy fuerte. Generalmente no había trabajos forzados. Hubo algunos casos en la ESMA que ustedes habrán sentido o habrán escuchado, la Escuela de Mecánica de la Armada, la ex ESMA, donde sí, ahí hubo un grupo de prisioneros, generalmente gente bastante preparada intelectualmente, que sabía idiomas y demás, o que tenían alguna profesión, por ejemplo fotógrafo, y entonces les hacían escribir artículos, les hacían sacar fotos, hacer carnet, pasaportes, y a muchas mujeres las prostituyeron. Las tenían ahí detenidas, las que eran muy lindas, chicas ya grandes. A la noche las hacían cambiar y las llevaban a cenar a restaurantes de la capital federal y después las traían de vuelta, previo paso por algún departamento donde las obligaban a tener relaciones sexuales. ¿Cómo fue cuando los liberaron? Bueno, en el caso nuestro éramos 3 chicos y una chica, ¿no? Nos separaron, a la chica la llevaron a un lugar que no sé cuál era. A nosotros, en el momento de la liberación, hubo un tiempo que fue de maltratos, ¿no? De golpes reiterados. En un momento eso se paró. Fueron 10 días como de descanso, digamos. Nos dieron un poco mejor de comer. No nos golpearon. Un día se llevaron al más chiquito, que tenía 14 años. Le decíamos Jipito. No recuerdo el nombre de él, ¿no? Solamente el sobrenombre. Y se lo llevaron. Nosotros pensando que volvían otra vez a la secuencia de los golpes. No lo traían de vuelta, incluso el lugar era cercano al calabozo y yo escuchaba los gritos de los compañeros, ¿no? Que eso es lo peor que te hacía, ver a un amigo tuyo que le estaban golpeando. No escuchamos los gritos, él no volvía, empezamos a preguntar, no nos decían dónde fue y quedó así. El otro día me sacan a mí y había ido mi viejo a buscarme. Lo habían llamado por teléfono y me fue a buscar. Según el relato de mi viejo, lo llamaron un día, al otro día estaba viajando. Me fue a buscar en avión. O sea que le avisaron sobre la hora. Y así, mi liberación, en mi caso particular, fue así. De hecho, no sé si a este chico, el de 14, Jipito, lo vino a buscar el padre o qué es lo que le pasó. Y a los que se quedaron tampoco. No tuve más contactos con ellos, no los vi más.
Bueno, yo ya lo dije recién, a mí me peinaron, me lavaron la cara, me trajeron la ropa, me vistieron y me dijeron que estaba licenciada y me hicieron salir. Me estaba esperando mi papá y mi mamá. ¿En la puerta del lugar donde estabas En la detenida? puerta, ¿Era una comisaría también? la comisaría principal. En ese mismo lugar te iban a buscar tus padres y decían que no estabas. Claro. Ah, ya hay una chica. ¿Cuántos años tenías? 21. Y Jorge 17. 17 tenía. ¿Militaban? No, no militaban, ninguno de los dos. No. No, no militábamos, pero si hubiésemos militado, nada justifica, chicos, porque ahora hay muchos chicos que están en partidos políticos y de hecho me parece bárbaro. Ideas políticas todos tenemos, inclusive a pesar de uno mismo, hasta en las mínimas opciones que tenemos día a día, estamos ejerciendo política. Estamos tomando decisiones políticas. No es necesario tener un cartel que diga que yo soy peronista, radical, anarquista, comunista y demás. Lo que pasaba en ese momento era que cualquiera podía caer bajo el rótulo de cualquier cosa, puta, guerrillera, comunista, cualquier cosa, y se los trataba como tal. Al momento de la tortura, ¿qué les preguntaban? Por otros compañeros, generalmente, para que delataran a otros compañeros o lugares donde podían encontrar otros compañeros. Sí, en mi caso particular también fue lo que yo decía por mucho tiempo por error, ¿no? O sea, no tenían ningún tipo de contacto político con nada. Nosotros estábamos paseando en Posadas, éramos chicos que se fueron de mochilero a pasear. Y nos preguntaban por los contactos. ¿A quién venimos a ver? ¿Cuáles son los contactos? ¿Quién los mandó? Y eran preguntas que nosotros lo tomamos como la primera vez que yo escuché, le decía, ¿qué le pasa a este estúpido? Pero eso vino acompañado de golpes. Y ahí vimos que la cosa ya no era lo que nosotros pensábamos, pasaba algo y no teníamos nada para decir, pero nada de nada. Y hasta que se dieron cuenta es que pasó todo ese tiempo, ¿no? En el caso mío me preguntaban, por ejemplo, ¿qué pensaba sobre la Revolución Cubana? ¿Qué pensaba sobre los Tupamaros, que en ese momento era un grupo armado que actuaba en Uruguay? ¿Qué pensaba sobre el movimiento de izquierda revolucionario chileno? Yo tenía familiares en el País Vasco, en España, y hablo bastante bien vasco, y mi novio era chileno, entonces pensaban que, no sé, que era una Mata Hari, que era un agente entre la ETA y el MIR. O sea, chicos, no. Delirio. Mire, uno termina riéndose. Es como si, no sé, caminan acá media cuadra y los agarran y le dicen, ¿qué tuviste que ver con las bombas que está tirando Israel en Gaza? Les pueden preguntar con las Torres Gemelas 1000 veces. Si a ustedes les preguntan, decime qué bomba era, en qué la llevaron, cómo las trasladaron, van a recibir siempre la misma respuesta. O que les pregunten, no sé, ¿qué hacía Michael Jackson cuando encerraba a los pibes en la casa de él? Y que ustedes digan, pero yo no sé, si nunca estuve, si no sé, qué sé yo. No, vos estuviste. Ahora decime, ¿cómo es la casa adentro? ¿Qué les daban de comer? ¿Qué hacían? O sea, traído de los pelos, absolutamente la locura total. Y uno termina, lamentablemente, con el paso de los días, termina volviéndose loco porque no sabe ya quién es, qué pensar, qué contestar, quiénes son esos tipos, porque yo, por ejemplo, no los veía. Yo soy bastante miope
y en ese momento también. Entonces estuve permanentemente con 2 pompas de algodón acá y muy grande agarrado en la boca. Bueno, por supuesto que aunque me dejaran sin eso, yo no veía porque soy re miope, pero otra cosa que me gustaría recalcar es que eran bastante burros, por no decir muy burros, pero muy burros. Habrían ido todos a compensación a fin de año, porque no sabían hablar, no sabían escribir, y solamente manejaban un solo lenguaje, que era el de la violencia, que era el de tener la manija. Vos vas a hacer lo que yo quiero, porque yo tengo la fuerza, pero lo único que tenían era la fuerza. Lo único que tenían era eso. Una cosita más para agregar, para mostrar los bárbaros y estúpidos que eran, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el interior se habla diferente que como hablamos nosotros, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, cigarrillo, y en otros lugares dicen cigarrillo. Bueno, nos querían obligar a los golpes a pronunciar las palabras como las pronunciaban ellos, por el solo hecho de que nosotros hablábamos diferente. O sea, eso ya era un motivo para que ellos se divertían golpeando. Ese era el pasatiempo que tenían, cuando ya no tenían otra cosa que preguntar, ¿no? Además, lo que les quiero decir es que por lo general las torturas eran infinitas porque y además eran psicológicas, porque en el caso de Lucy, por ejemplo, le habían dicho que su familia estaba muerta. Entonces, a las torturas físicas se suma todo lo que uno piensa, en qué condiciones y bajo qué circunstancias asesinaron a su familia y cuándo y dónde y todas esas cosas, ¿cierto? Era muy común. Y otra cosa que era muy común eran los simulacros de fusilamiento. Los sacaban en cualquier momento del día con los ojos vendados y disparaban muchísimos tiros y parecía como que los iban a asesinar, y en realidad todos los milicos estaban muertos de risa de esa situación, donde ustedes imaginen que mucha gente además se desmayaba o le pasaban otras cosas del terror, ¿no? Sí, los simulacros de fusilamiento generalmente eran llevarlos a un baldío, a un campo y demás, hacernos bajar. Bueno, en el caso mío yo estuve todo el tiempo sola, no hubo otros compañeros cerca y demás, o sea que a veces el poder compartir algo lo hace un poco más llevadero, ¿no? Y hacerme correr desnuda y estar disparando sin parar atrás, pero no para pegarme un tiro, sino para generar terror, para que uno quede paralizada, para que yo tome conciencia de que ellos son los dueños de mi vida, que en realidad eso es lo que me hicieron creer y lo creí durante mucho tiempo, porque uno no termina de estar detenido cuando sale. Yo salí, pero yo seguí estando presa de ellos durante muchísimos años, que yo no podía escuchar un auto que acelerara, una puerta que se golpeara, determinados olores, la música fuerte. O sea, permanecí estando presa a pesar de que, entre comillas, ya estaba liberada. Muchas veces además salían con la amenaza de que seguían vigilados, entonces en realidad no sabían si estaban siendo vigilados o no, y en muchos casos los detenían más de una vez. Hay mucha gente que ha sido detenida más de una vez, muchos que no han vuelto, porque en la segunda o tercera detención se han convertido en desaparecidos. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, cerramos. Les agradecemos muchísimo porque es muy duro y muy difícil dar este testimonio en este lugar que tratamos de seguir con la vida, pero bueno, nos trae todas estas cosas. Muchísimas gracias. Sí, yo les quiero agradecer, pero quisiera antes pedir un fuertísimo, pero fuertísimo aplauso para Daniel,
Jorge, porque es la primera vez que Es la primera vez que habla. que habla delante de los chicos. Y es muy importante esto, ¿sí? Gracias por venir. Lucy es testigo en la causa de San Luis. Lucy ya testificó delante de uno de sus torturadores. Gracias, Lucy, por todo eso. Gracias, chicos.